para hablar de algo pues bien importante que sepamos los demás que no sufrimos de esta enfermedad o no sabemos si nos va a pasar algún día, que son cómo reaccionar ante un ataque epiléptico. Sí, una crisis epiléptica. Pues primero vamos a definirla porque es una explosión o una descarga neuroquímica de nuestras neuronas. Y esto ocasiona que nosotros tengamos movimientos tónico-clónicos, o sea, que de repente se contrae el músculo y se relaja, se contrae y se relaja, pero en forma rapidísima y en todo nuestro cuerpo. Este tipo de crisis nos pueden dar desde el nacimiento, por un accidente al nacer, porque no respiramos bien, o porque tenemos herencia para tenerlo, ¿ok? Pero también nos puede dar por algunas cosas secundarias ya en nuestra vida adulta. Por ejemplo, cuando se nos baja el azúcar, cuando se nos sube la presión, cuando tenemos un golpe muy severo, cuando tenemos un cambio de temperamento radical. Por ejemplo, que nos asusten, que nos asalten. Eso ocasiona que tengamos unas descargas paroxísticas, así se llaman las descargas estas incontrolables de las neuronas. Oye, doctor, la pregunta es, ¿una persona diagnosticada con epilepsia ya jamás en la vida se le va a volver a quitar? ¿Siempre vamos a tener que estar al pendiente o tomar esas debidas preocupaciones? ¿O es un tratamiento que pudiera erradicarse? No, es un tratamiento que se puede controlar. Es una enfermedad que se puede controlar bastante fácil. Y por supuesto por su origen, o sea, por si alguna vez se te bajó el azúcar porque no comiste en 3 días y te dio una crisis epiléptica, muy improbablemente te vuelve a dar otra. Hay que tener cuidado, pero muy improbablemente, porque no es lo que normalmente te sucede, ¿no? Una vez que se sube la presión o te asustan y te da una crisis epiléptica secundaria a se podría repetir. Pero es difícil, no es tu vida cotidiana. En cambio, si tienes una tendencia hereditaria, ahí sí son como muy continuas, ¿no? O sea, esto quiere decir que si mis abuelos y mis papás, o simplemente mis papás, no tienen que ser de 3 generaciones, ¿no? Padecen uno de ellos ataques epilépticos, muy probablemente yo voy a tener esta misma reacción. Muy probablemente tengas esta reacción, o tus hijos. O tus hijas, ¿no? Oye, se tiene que avisar, yo creo, ¿no? O sea, no es de hola, mucho gusto, soy epiléptico, no. Pero si vas a estar mucho tiempo en algún lado, o sea, en tu trabajo, si vas a tomar alguna clase, por ejemplo, todas las tardes, porque es muy impresionante para los demás. Ver a alguien con un ataque epiléptico y que no sabías que tenía ni siquiera. Sí, mira, por ejemplo, en los gimnasios es muy común que se meten a este tipo de actividades donde son, no sé, 24 días o 54 días, ¿no? Y no le avisan al instructor que padecen crisis epilépticas, pues entonces a todos les va a agarrar de novedad y a todos de sorpresa, ¿no? En cambio, si cuando menos el entrenador o el guía sabe, pues ya no te va a poner sobre en tu formita, en tu papelito. O sea, te tienen que poner en un lugar adecuado para que cuando te dé, pues no te vayas a golpear con aparatos, no estés haciendo alguna cosa ruda, ¿no? Ahora, la pregunta también es, doctor, ¿una persona con epilepsia puede desempeñar su día a día normal o tiene que andar como las personas que padecen de la discapacidad visual con lazarillo? O sea, siempre con alguien que esté al pendiente para que no vayan a dar estos ataques. Todo depende cómo esté evolucionando la enfermedad. O sea, por ejemplo, hay personas que diario, 2 veces al día le dan crisis epiléptica. Entonces no saben manejar. Pues no pueden manejar, no puedes trabajar, o sea, bueno, trabajar sí, pero no pueden trabajar, por ejemplo, con una maquinaria, no pueden hacer algunas cosas como cargar pesas, porque imagínate que te dé una crisis cuando estás cargando una pesa. Sí, o un piloto de avión, pues mucho menos, pues ¿no? Mucho menos. Entonces, pero hay personas que padecen crisis epilépticas y se sienten con crisis epilépticas, pero les da una vez al año. Bueno, pues va a ser muy improbable que te agarren el carro o que es muy improbable. Entonces, todo depende, tus actividades depende de qué tanto o qué tan frecuente te den las crisis epilépticas, ¿no? ¿Cómo se controla? Si ya te dio un ataque desde chiquito o te da uno a los 40 años o 50 años, ¿tienes que ir con el doctor y controlarlo? ¿Hay un medicamento? Sí, tienes que ir con un neurólogo y el neurólogo te va a decir, secundario a qué es tu crisis epiléptica, si tienes probabilidades de que te va a volver a suceder o no y qué tanto hay que hacer.
y normalmente les dan un medicamento porque así como tenemos neurotransmisores, pues para que nuestras neuronas transmitan de una a otra, también tenemos neurotransmisores que controlan esa transmisión. Y precisamente ese control, esa nueva neurona, esa nueva endorfina, no la tienen o estas personas la tienen muy disminuida. Y eso es lo que se Doctor Ávila, ya nos dijiste, hay que ir con un neurólogo. Pero una persona normal, ¿cómo debemos reaccionar? Exacto. Porque hemos escuchado los clásicos de que métanle un lápiz porque se le puede enrollar la lengua. O sea, cosas descomunales que muchas veces también pueden ser acertadas y pueden salvar la vida de un ataque epiléptico. Exactamente, hay muchos mitos alrededor de estas personas. Pues lo primero que les pido a todo el teleauditorio es que no tengan miedo. O sea, no se contagian, no les va a pasar nada. Es una ayuda que le van a hacer a otra persona, a una persona que está incontrolable y que no controla sus movimientos. Bueno, pues primero saber que aunque ustedes estén platicando con ellos, de repente empiezan con estas crisis epilépticas y las piernas son lo primero que les falla, entonces se caen. Así que normalmente pues se desmayan, pero con la crisis epiléptica. Y esto ocasiona que su cabeza siga en movimiento y se esté golpeando en el piso. Entonces lo primero que hay que hacer es poner algo debajo de la cabeza. O sea, un suéter o alguna cosa para que no se esté golpeando directo. Que no se esté golpeando directamente o incluso poner su mano, ¿ok? La mano. Bien. Segundo, a estas personas como también el diafragma se empieza a contraer, no pueden respirar adecuadamente y entonces hay que aflojar la corbata, el cinturón, el reloj y eso no, Rafita. La cartera también, la cartera no. Hay carteras que pesan mucho. No saquen sus mañas de diario ahí, ¿eh? Entonces, no hagan el oso. ahí pues aflojarle perfectamente bien, tal vez los botones y alejarlo de los lugares punzocortantes o peligrosos. O sea, si están en un balcón, si están cerca de alguna cosa que ellos se pueden quemar. Cojines, pues sí, aislarlos ni de siquiera cierta les manera. va a dar tiempo, porque normalmente una crisis epiléptica dura entre 1 y 2 minutos. Más de ese tiempo ya es anormal. Y más de 10 minutos con crisis epiléptica quiere decir que tiene otra cosa y que hay que llamar a la ambulancia. Bien, uno de los mitos y que ha creado muchos problemas y accidentes ahí en casita, tomen mucho en cuenta esto, no hay que introducir absolutamente nada en la boca. No. Ni sus dedos, ni una pluma, ni agarrarle la lengua. No se la van a tragar. Ese mito de que se la tragan la lengua o que se ahogan porque la lengua se va para atrás, eso es un mito, eso no es cierto. O que se muerdan la lengua tampoco no es cierto. Salivan mucho y entonces, ya que esté un poco más controlada la crisis, en ese momento podemos voltear al paciente de lado. ¿De ladito? Porque lo que va a pasar... Es muy probable que vomite, me decías. Es muy probablemente que vomite porque salivan tanto que después, cuando ya se les pasa la reacción de la crisis, ellos vomitan. Entonces, si vomitan hacia arriba, se pueden ahogar. Autoaspiran. Así es, exactamente. Estos son algunos de los tips y algunos de los consejos que usted puede estar más al pendiente con nuestro doctor de cabecera, el doctor Alejandro Ávila, y la clínica Advanti Medical Center. Así es, ahí estamos al 5562-4643. Cualquier duda, por favor, háblenos. Y la primera consulta a todos los que nos hablen, gratuita a todos. Gracias, doctor Alejandro Ávila. Aquí estamos. Te esperamos la semana que entra. Ya regresamos con más.